compartiendo. ¿Se acuerda que comenzamos hablando acerca de los dos reinos? ¿Se acuerda usted? Técnicamente estamos hablando del reino de Dios, ¿no? Porque llegó un momento en donde nos situamos, en donde el Señor Jesús hizo una, vamos a llamarle separación, y dijo, ok, aquí ahora espera que venga mi reino, ¿verdad? Y ahora nos dedicamos al reino de Dios, que es invisible, ¿no? Que es por fe. Y han sido varias semanas. Ahora, yo desempolvé, la verdad es esta, desempolvé material que yo tenía, no material de enseñanza, sino material que yo estudiaba, ¿no? Cuando estaba en el seminario. Me acordé de tantas cosas, porque tenía que utilizar mi mano y tenía que utilizar mis cuadernos. En ese entonces no tenía una computadora. Entonces trabajaba de esa manera, ¿no? Y este material me hizo recordar tantas cosas. Esta canción me acompañó muchas noches. Algunos saben que yo trabajo mucho de noche muchas veces, ¿no? 2, 3, 4 de la mañana. Y esta canción estaba conmigo, ¿por qué? Porque yo quisiera que todo el mundo sea predicador, ¿verdad? Pero tengo que confesarles que cada vez que me paro delante de un púlpito en donde sea, todavía tengo miedo. Y tengo miedo porque a veces no a veces no, tienes que compartir algo que Dios te dice. ¿Me entiendes tú? Y solamente Dios te puede hablar muchas veces en el silencio de tus pensamientos. Cuando buscas la palabra y Dios empieza a trabajar en tu interior, en tu mente, en tu corazón, y a veces no haces otra cosa más que caerte rendido a lo que el Señor quiere hacer. ¿Me entiendes tú? ¿No? Entonces, un pastor, amigo mío, mi pastor se llama Juan Morales, es un pastor allá en Perú. Y digo mi pastor porque fue el primer, después tuve un pastor que es misionero, obviamente el pastor general de nosotros, varios allí, hombres que fuimos fruto de ese ministerio. Pero Juan es un gran amigo mío. Y él una vez me dijo, Juan Carlos, cuando quieras predicar, todo lo que tienes que hacer es reducir a la mínima expresión lo que quieres decir, ¿no? Y me lo dijo en buena onda, por si acaso, ¿no? Es decir, estudias tanto, y llega el momento que tienes 40 minutos o 30 minutos para exponer un mensaje y a veces tienes que reducir todo lo que las personas necesitan saber. Y así, pues, a veces uno se hace predicador, compartes la palabra, buscas ilustraciones, buscas según el tipo de mensaje que caer bien a las personas, tienes un control de la audiencia, utilizas palabras muy retóricas muchas veces, en donde muchos de la congregación no entiende y dice, ¿qué dice el pastor? No entiendo, ¿no? No, entonces, bueno, pues así somos los pastores o los predicadores. Ahora, no todos los pastores somos predicadores y no todos los predicadores son pastores, ¿ok? Ahora, ¿qué quiero decir? Quiero decir que llego al último punto de mi mensaje acerca de Jesucristo. Cristología es un tema, es un curso que se lleva en la Universidad Teológica. Es el estudio de Jesucristo, ¿no? Y pues durante varias semanas hemos pasado por la Semana Santa y hemos salido de la Semana Santa y hemos continuado 2, 3 semanas más hablando acerca de Jesucristo. Y porque creo sin lugar a dudas, lo que les dije hace un momento, que si los que somos creyentes no entendemos exactamente lo que pasó en la cruz del Calvario, difícilmente nosotros podamos entender nuestra salvación. Por eso hay un versículo que dice, muchos dirán aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor Jesús dice, malditos, nunca os conocí, ¿no? Y por eso dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hay un sinnúmero de versículos que hablan acerca de que el control del Señor Jesucristo, ¿no? Sobre todos aquellos que de alguna manera piensan, creen que son salvos, ¿no? Ahora, otra vez, mi posición en esta noche no es hacerle dudar de su salvación, muy por el contrario. Mi posición en esta noche es ayudarle a entender su salvación. Porque es muy probable que usted haya confesado a Jesucristo como su Salvador personal, pero no haya entendido todo de la salvación. ¿Me comprende usted?
No haya entendido toda la salvación. Entonces, de pronto llegamos y yo no estoy haciendo un estudio exegético profundo, pero sí estoy haciendo un estudio un poquito más conciso acerca de algunas cosas que muchos de nosotros no hemos entendido en cuanto a nuestra salvación. Y por eso al tema de esta noche le puse el maravilloso amor de Dios por nosotros. Porque tiene que ver específicamente, si usted recuerda, este es un seguimiento del domingo pasado. Si usted recuerda, nosotros nos quedamos en la escena de la cruz en el Calvario cuando Jesucristo ya estaba colgado. ¿Se acuerda usted? ¿No? Ahí nos quedamos, ¿verdad? ¿No? Ahora hay algo que muchas personas no se explican. Y no se explican cómo es que el Señor Jesús siguió colgado, ¿no? Así que alístese, ¿no? Deje que el Señor hable a su corazón, porque vamos a descubrir muchas cosas en esta parte de la Escritura, ¿ok? Entonces, otra vez, Marcos 15, 25, 26 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito en su causa era el Rey de los Judíos. Ahora, es interesante, ¿verdad? ¿Cuándo era la hora tercera? La hora tercera, ¿no? Era más o menos después de las 6 de la mañana, o sea, era más o menos las 9 de la mañana para los judíos. Recuerden ustedes que habíamos dicho que los judíos empezaban su día con la claridad, ¿no? Y terminaba justamente con la oscuridad, ¿no? Entonces, la hora tercera, las 6 era la hora primera, así que la tercera era las 9 de la mañana, ¿no? Y Pilato se burla de la gente. Recuerden que habíamos dicho que Pilato tiene un problema con los judíos, los odiaba de todas maneras, ¿verdad? Entonces los odiaba tanto que se burlaba de ellos. Ahora, Pilato ya había declarado que Jesucristo era inocente, ¿verdad? Pero estas personas seguían buscando que Pilato de alguna manera no ponga este título ahí. Ahora, también habíamos dicho, y me acuerdo perfectamente el domingo pasado, que en la mente de muchos de nosotros y de mucha gente en el mundo, el Señor Jesucristo llevó la cruz hacia lo alto de una cumbre, y ahí en lo alto de una cumbre, ¿no? Como se ve en las películas y en todo sitio, y ahí estaba el Señor Jesús, y bueno, pues en lo alto de una cumbre, qué majestuoso, ¿verdad? Crucificado, pero majestuoso. No, Señor, el Señor Jesucristo sí fue al Golgota, pero no estuvo en una cumbre, estuvo en una calle. Y estuvo en una calle justamente porque esa era la costumbre romana. ¿Me entiende usted? Y seguramente era el peor de los acusados, era el peor ladrón e inicuo que pueda haber, porque era un maldito, porque no podía haber hombre peor que no sea condenado a muerte en una cruz. Entonces Jesús estaba siendo vituperiado por todas las personas y no tenía una mantita aquí. Él estaba desnudo, con toda la vergüenza de su cuerpo al descubierto, ¿me entiende usted? Y por eso Juan capítulo 19, versículo 20-21 dice así: y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo y en griego y en latín. O sea, este Pilato se encargó de que todo el mundo que pasaba por ahí, no, que no solamente fuese judío, sino romano, y todo el mundo conociera que el rey de los judíos estaba siendo avergonzado, crucificado, latigado y muerto en ese momento. Entonces dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, escrito está. Ahora, también habíamos visto de que estos señores, los fariseos, eran personas que conocían, eran personas que sabían quién era Jesucristo. Es como cuando uno quiere pensar en Satanás. ¿Usted no cree que Satanás conoce la fórmula perfecta de la salvación? Claro que sí. Satanás, es más, si Satanás pudiera evangelizar a su estilo, lo haría para que cientos de millones de personas caigan en el engaño y obviamente crean que creen en Cristo, pero pues no es así. Ahora, y esto es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Dios mueve a Pilato para que Pilato ponga que él era el rey de los judíos. Ahora, dice la Escritura que también le crucificaron con dos ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda. Los dos eran malos. Ahora, yo he estado tratando
de que en cada momento que usted tiene la Biblia, y Cristian me lo hizo notar antes de comenzar el servicio, papá me dice, cuando leas el versículo, espérate que las personas vean en su Biblia y busquen el versículo para que haya una interacción entre la Biblia y lo que uno lee, porque una cosa es lo que yo predico, ¿no? Y otra cosa es el esfuerzo que usted hace para encontrar en su Biblia, ¿me entiendes? Porque esa es la idea, pues, que usted conozca la palabra. Entonces, cuando dice que le crucificaron entre dos ladrones, Isaías capítulo 53, versículo 12 dice, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Es interesante, 700 años antes Isaías escribe esto para que se cumpla lo que acabamos de leer. ¿Me comprende usted? ¿No? O sea, estoy tratando... Y bueno, no estoy tratando, la verdad, estoy enseñándoles que lo que fue hecho, lo que pasó en ese momento, ya venía preparado de antemano 700 años antes por el mismo Dios. ¿Ok? Ahora, entonces, primero que nada, sabemos que no conocemos quiénes eran esos malhechores. No, uno de ellos pudo haber sido Barrabás, no, fue suelto. Así que es posible que la cruz que tuvo Jesús haya sido la de Barrabás. Pero Jesús era el peor de ellos, pues lo trataron peor que a esos dos, ¿ok? Y de alguna manera Dios estaba allí consintiendo todo eso. Marcos capítulo 15, versículo 29 dice, y los que pasaban le injuriaban. Ahora, quiero que entienda esta expresión, los que pasaban. No dice que los que subían al monte iban y le injuriaban. No, los que pasaban. Por eso decimos que esta es una calle, ¿me entiende usted? ¿Tiene sentido, no, verdad? ¿O no? Tiene lógica, ¿no? Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo y en 3 días reedificas, sálvate. Pues, Dios sabe. Ahora, eso era burla. Eso era burla, eso era mofa. Eso era lo peor que le podía suceder al Hijo de Dios. ¿Me entiende usted? Entonces, y dice, de esta manera los principales sacerdotes le escarnecían. Y decían unos a otros con los escribas, aquí estaba todo el conglomerado religioso, a otros salvó, a sí mismo no se puede, y a sí mismo no se puede salvar. Ellos sabían quién estaba muriendo allí, ellos sabían. Ahora, y el Salmo 22, versículos 7 y 9, Dios movió 1000 años antes que esto sucediera a David. Dios mueve a David, al rey David, para que escriba así, todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele, él, sálvele, puesto que en él se complacía. Ahora, ¿me entiende usted lo que quiero decir? ¿Me entiende usted? Cada cosa que estaba sucediendo en la cruz del Calvario ya había sido completamente profetizado y detallado por el mismo Espíritu Santo que escribió desde el Antiguo Testamento. Maravilloso, ¿verdad? Ahora, por eso le digo, sí, estamos viendo a un hombre roto, un hombre partido en pedazos, con dolor y quejándose. Pero dígame, ¿no le impresiona esto? ¿No le impresiona que Dios haya estado a cargo de todo? A mí me impresiona. A mí me impresiona porque entiendo que no solamente es un asunto de decir, ok, Jesús fue a la cruz y no solamente fue eso. Cada cosa y cada detalle estaba siendo dirigido por Dios. Ahora, déjeme decir aquí. Estas personas, los fariseos, sacerdotes, escribas, hablaban y reclamaban y le injuriaban y no sabían que ellos estaban diciendo una verdad completamente inminente. Por ser el Salvador, él no podía salvarse a sí mismo, porque de su muerte dependía nuestra salvación. Si Jesucristo hubiese bajado de esa cruz, porque él podía hacerlo, nosotros no hubiésemos sido salvos. ¿Me comprende usted? Entonces, eso que está pasando en ese momento era una tremenda tentación. Ya habíamos dicho la vez pasada que Jesucristo no tomó la esponja con vinagre antes nomás, porque era una manera de poder suavizarlo de tal manera para que él no se resista tanto al clavo, al dolor. Y él no la tomó, porque era necesario que Jesús experimente con suma conciencia el dolor por el pecado. Hebreos capítulo 12, versículo 2,
Es un versículo muy interesante cuando dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Ahora, otra vez, podríamos hablar toda la noche acerca del gozo puesto delante de él, porque no se entiende, esto es poco entendible que estando siendo escarnecido tenga gozo. Pero el gozo no se refería al escarnecimiento. El gozo se refiere a que cuando Jesús está muriendo en la cruz del Calvario, lo está haciendo por usted. Ahora, déjeme decirle que Dios ya lo conocía a usted. Déjeme decirle que Dios ya sabía que usted iba a venir a Jesús. Y cuando Él dice que está muriendo por el gozo, es porque porque yo somos el gozo de Él. ¿Me entiende usted? Somos el gozo de Él. Dice, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del reino de Dios. Menospreciando la vergüenza. O sea, Él estaba en la cruz desnudo. ¿Me entiende usted? Y la gente le injuria, la gente lo escupe. La vez pasada dijimos cuál era el sentido del escupitajo. ¿Me entiende usted? ¿No? Ahora, ¿se imagina usted un hombre desangrado, completamente, terroríficamente desangrado, con los huesos casi saliéndose, descoyuntado, con dolor? No. Pero dice acá esta parte, menospreciando la vergüenza. O sea, en ese momento al Señor no le importaba su vergüenza con tal de cargar con tu pecado, con mi pecado. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26 dice: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hoy, ¿qué hubiera pasado si los antiguos, como Abraham y Moisés, hubieran sido salvos, escúcheme bien, por aceptar que Jesús muere en la cruz? Porque ellos tenían la idea que iba a venir un Salvador. Ellos tenían esta idea, pero ellos tuvieron que hacer obras, ¿me entiende usted? Muy a diferencia de nosotros, que nosotros creemos por fe y Dios nos salva, pero ellos no. Hubiera sido muy diferente la vida para ellos, posiblemente. Entonces, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es indescriptible. Ahora, Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, ¿quién murió por usted? Cristo murió por nosotros. Ahora, en todos estos pasajes siempre se dice que el que debería estar en esa cruz era yo, o tú, o nosotros. ¿Me entiende usted? Claro, en nuestro pensamiento a veces nosotros no entendemos que yo debería estar en esa cruz. No, yo debería estar muerto y en el infierno. ¿Me entiende usted? Ahora, entonces, quiero que entienda lo que dice Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice: si con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, ¿somos salvos por Cristo? Claro que sí, somos salvos por Cristo. Pero mire, ahora, ¿debemos ser crucificados con Él? Claro que sí. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Entiende usted? Hay una manera de estar clavado en esa cruz juntamente con Jesucristo. No necesariamente para salvación. Pero lo he dicho claramente, la persona que dice seguir a Jesucristo es una persona que debe estar dispuesta a tener los mismos vituperios que el Señor Jesucristo tuvo. Tú no puedes esperar el confort, tú no puedes esperar la gloria, tú no puedes esperar que todo sea beneplácito, porque tú no puedes ser más grande que tu Señor, a menos que el Señor que tú tienes no sea el que dices, sino otro. ¿Me entiendes tú? Ese que pone en ti pensamientos solamente de ambición. Ahora,
La pregunta que nos hacemos aquí, y entro ya de hecho dentro del tema, porque seguramente que esto le va a impactar a usted. ¿Abandonó Dios a su hijo? ¿Sí o no? ¿Qué piensa usted? ¿Abandonó Dios a su hijo? ¿Lo abandonó? Ahora, si usted mira el relato, usted se va a dar cuenta que Dios siempre está allí. Dios siempre está allí. Pero hay una cosa muy importante, que Dios no está allí para defender a Jesús. Al contrario, Dios está allí para imputar en Él nuestros pecados. ¿Sabe qué cosa es imputar? Imputar quiere decir, vamos a pensar en una, ¿cómo se llama esto? Cuando la gente hace un tatuaje, ¿no? Vamos a pensar que todos ustedes, los pecados de todos ustedes, los míos también, vamos a tatuarlos, ¿no? En el cuerpo de una persona. Entre nosotros, nomás que somos pocos aquí esta noche, habrá miles, ¿no? ¿O no? Me imagino que habrá miles, ¿verdad? ¿O no? ¿O usted no cree que haya pecado? ¿No? ¿Te imaginas? Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Imputar quiere decir poner en él mi pecado. Entonces, lo que está haciendo Dios en ese momento en la cruz del Calvario, Él está siendo testigo, ¿no?, de la imputación de nuestros pecados en Jesucristo. Ahora, 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 es un versículo que usted, espero que al leer esto entienda lo que digo. Cuando dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios en ese momento de la cruz? Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En ese momento, el trabajo de Dios era reconciliar al mundo, aunque su hijo esté sufriendo. Ahora, viéndolo desde el punto de vista humano, usted se pone a pensar, ¿qué padre dejaría que su hijo muera? ¿Qué padre? Usted diría, no sería padre, ¿verdad? ¿O no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dio a Jesús? El Padre. Entonces el Padre no es que estaba contento y diciendo, ok, estoy reconciliando al mundo con tu muerte, hijo. No, el Padre también está sufriendo. Porque no puede haber padre que no sufra cuando un hijo está muriendo. ¿Me comprende lo que quiero decir? Ustedes son padres, ustedes deben entenderlo. Por eso Marcos capítulo 15, versículo 33 dice, cuando vino la hora sexta, ahora es la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Recuerdan ustedes que fue crucificado a la hora tercera? ¿No? Ahora viene la hora sexta. Ahora viene la hora sexta, porque primero lo empezaron a crucificar según Marcos a la hora tercera. Ahora viene la hora sexta, o sea, la hora sexta vamos a decir viene a ser más o menos las 12 del día aproximadamente. Pero dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, quiere decir más o menos 3 horas más, ¿no es cierto, no? Más o menos hasta las 3 de la tarde. Mire, anote eso, anótelo en su mente, mire lo que va a pasar acá. A esa hora Jesús clamó a gran voz, ¿ok? Voy a dejar de decir lo que dice acá porque voy a regresar en un momento a esto. Entonces, esta era la hora de la oscuridad, ¿no? Y ¿recuerdan ustedes la fecha? Era la Pascua judía. Y si tú miras, los libros dicen que había luna llena en la Pascua. Y por las películas y los comentarios vemos que hubo un eclipse de sol. ¿Se acuerda usted? Hubo un eclipse, ¿no? Entonces, en la historia, nadie nunca ha documentado que puede haber un eclipse en luna llena. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, lo que estoy tratando de decirles es que lo que está ocurriendo en este momento era algo súper sobrenatural.
Y era algo sobrenatural, no era coincidencia, porque en ese momento Dios está reflejando el sufrimiento espiritual de su Hijo. A las 12 empezó la oscuridad sobrenatural sobre Israel y duró 3 horas. Duró 3 horas. ¿Se acuerdan ustedes cómo fue cuando Jesús nació? ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús nació? ¿Qué dice? Que la estrella salió por un lado, ¿verdad? Y comenzó a guiar, ¿no es cierto? A los pastores, ¿verdad? O sea, en la noche hubo una tremenda luz, ¿o no? Ahora, y en este momento de su muerte había oscuridad en medio del día. ¿Entienden lo que quiero decir? Cuando Jesús nace, que era de noche, todo se iluminó. Y cuando Jesús muere y era de día, todo se oscureció. Impresionante, ¿verdad? Ahora, no solamente eso. Dios va a asociar la oscuridad siempre con el pecado. ¿Y por qué? Porque Dios es justo. Porque Dios es luz. Y cuando asocia la oscuridad con el pecado, también la asocia con su ira y la asocia con su juicio. Y por eso decimos que en ese momento de la cruz, toda la ira y el juicio de Dios estaban imputándose en el cuerpo del Señor Jesucristo. No sé si me entienden. Mateo capítulo 8, versículo 12 dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Siempre Dios va a relacionar las tinieblas y la oscuridad con el pecado. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Sofonías capítulo 1, versículo 14 dice: cercano está el gran día del Señor, está cerca y se apresura con rapidez. Veloz es el día del Señor, es más ágil que un corredor y más presuroso que un valiente. Aquel será día de ira, día de angustia y día de aflicción, día de desolación y de devastación, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de densa neblina. Oiga, pastor, ¿y por qué le estamos echando tantas ganas al asunto que se puso oscuro? Aquí viene la parte importantísima. Éxodo capítulo 10, versículo 21 en adelante. Busque su Biblia, porque quiero que lo marque. Porque yo espero que usted por fin entienda el asunto este que pasó en Éxodo, ¿verdad? Dice así. Éxodo 10, 21. ¿Ya lo tiene? Ok, déjenme leerlo. El Señor dijo a Moisés. Ahora, pastor, estábamos en la escena del Calvario. ¿Qué tiene que ver esto con? Ahora ya vamos a ver. El Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Wow, tinieblas, oscuridad. Tinieblas que hasta pueden ser palpadas. Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas por toda la tierra de Egipto. ¿Durante cuántos? 3 días. No se podían ver unos a otros, ni nadie se movió de su lugar durante 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas, ¿no? Ahora, ¿qué pasó después de los 3 días? ¿Qué hace Dios después de los 3 días de oscuridad? Porque se acuerdan que Dios está diciendo: extiende tu mano. Y de pronto viendo las tinieblas, ¿verdad? Egipto, ¿no? Y después de los 3 días, ¿qué pasaba? Dios dice: vamos a celebrar la Pascua. ¿O no? Ahora, entonces Dios le dice que Dios necesitaba esa oscuridad para establecer el día de la Pascua. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? Eso pasó en Éxodo. Y para establecer la Pascua tenía que haber tinieblas. Eran 3 días. Acá estamos viendo 3 horas, ¿ok? Ahora, en Éxodo 12, capítulo 5 dice: el cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la asamblea de la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. ¿Cuáles son las 2 tardes? Entre las 12 del día
las 3 de la tarde, las 2 tardes. En ese momento, toda la gente judía iba a ofrecer su cordero, ¿me entiende usted? Ese era el mismo momento, no lo digo yo, ahí está la Biblia, está puesto, en que el Señor Jesús estaba siendo ofrecido como el Cordero de Dios. Ahora, no solamente eso, Jesucristo entonces es el Cordero Pascual, era el sustituto ¿de qué? De todos los primogénitos que deberían de haber muerto aquella noche. Porque recuerda cuál era el mandato. Éxodo 12:7 dice: y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esta es la Pascua del Señor. Y esta sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y cuando yo viere aquella sangre, pasaré por vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Sabe qué quiere decir Pascua? En inglés es Passover, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Pasar de largo. Eso quiere decir Passover. Y las 3 horas están relacionadas con los 3 días. Y el verdadero Cordero Pascual era el Señor Jesús. Y Marcos dice que más o menos el Señor fue muerto más o menos ya casi a las 3 de la tarde. La misma hora en que debería ser sacrificado el Cordero de la Pascua. ¿Cómo lo descubrimos? San Juan, capítulo 1, versículo 29 dice: el siguiente día vino Juan a Jesús, Juan el Bautista, que venía, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dice Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No le parece a ustedes impresionante? ¿No tiene sentido? Porque yo sé que usted ha escuchado 20,000 veces este pasaje. Pregunto, ¿lo había relacionado con el Éxodo? Posiblemente sí. Pero cuando empezamos a leer de esta manera la Biblia, vamos a ver cómo Dios entreteje cada versículo y cada cosa va tomando sentido en todo, ¿verdad? Entonces, Jesús en ese momento era nuestro sustituto. ¿Okay? Y lo que Él está haciendo en ese momento está absorbiendo toda la ira de Dios. Como pastor, 1 Corintios 5:7. Aquí lo dice, no lo digo yo, esto no fue inventado por mí. 1 Corintios 5:7 dice: porque nuestra Pascua, Cristo, es sacrificado por nosotros. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice: y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo aprendí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No había duda. El Cordero era Jesucristo. Y estaba muriendo exactamente de la manera como Dios había previsto que tenía que hacerlo. El Evangelio es un anuncio de lo que Dios hizo en la cruz ese día, de la entrega voluntaria del Señor Jesús, para que nosotros fuésemos absueltos ante el tribunal de Dios. ¿Me comprende usted? Eso es el Evangelio. Ahora, déjeme ir un poco más profundo todavía. ¿Más profundo? Sí, porque hay una cosa que quiero que entienda, que hemos hecho esta noche. Y voy a leer el Evangelio de Isaías. Algunas personas dicen que Isaías es parte del Evangelio o es un Evangelio. Lo voy a leer, Isaías 53. Y mire lo que dice acá: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Está hablando de la crucifixión, ¿verdad? Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos.
Ciertamente, escuche esta parte, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Ya lo vimos eso. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Verso 10. Escuche bien. Con todo eso, escuche bien esta parte, porque la pregunta con la cual comenzamos hace poquito era: ¿qué estaba haciendo Dios, no? ¿Recuerda usted? ¿Qué estaba haciendo Dios ahí en la cruz? Dice, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por el gozo puesto delante. ¿Se acuerda usted? ¿No? Pero por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Saben por qué Dios no podía hacer nada en ese momento? Porque en ese momento Jesús era pecado. Él no había pecado. Él estaba lleno, envenenado de nuestro pecado, de tu pecado, de mi pecado. Y por eso Dios, en su santidad, no podía ni tocarlo siquiera, no podía librarlo. Y por eso, cuando nosotros vemos en Juan 1:29, cuando dice que Juan vio a Jesús y dijo: este es el Cordero de Dios, y mire la expresión, dice que quita el pecado del mundo, ¿no? En el texto, en el griego, tiene dos acciones más o menos: quitar, de sacar, y quitar, de llevar. Por eso en Isaías capítulo 53 versículo 12 dice: habiendo él llevado el pecado de muchos. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, cuando usted pone su confianza en la cruz del Calvario, no, lo que él hace es esto: Él toma sus pecados, los quita del lugar donde está, ¿me entiende usted? Y los lleva consigo. ¿Me comprende la acción? ¿Comprende la acción? Los lleva consigo. Su pecado, tu pecado. Cuando tú confías en Él, eso es lo que Él hace. Cuando tú confías y escuchas la palabra y le crees a Dios, eso es lo que Jesús hace. Eso es. ¿Me entiende usted? Por eso decimos que murió por tus pecados. No lo digo yo, lo dijo Isaías 700 años antes de lo que ocurre en la cruz. ¿Entiende usted? Impresionante. Y no solamente eso, no, porque muchas personas dicen: pero pastor, no puedo entender, porque para mucha gente dice: pero ¿cómo es que Jesús está muriendo por algo que pasó hace años, y si acaso me conocía? Sí lo conocía. ¿Acaso sabía que sí Jesucristo? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es omnisciente, porque Él conoce a cada uno de nosotros. Por eso en Efesios 5:25, sabiendo de que usted iba a ser parte de su iglesia, dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Me entiende usted? Y por eso es tan importante la iglesia. Por eso es tan importante nuestra asamblea. Por eso es tan importante nuestra reunión, y por eso es tan importante ser parte de la iglesia, porque Cristo murió por su iglesia. ¿Entiende usted? Ahora, acá ocurre algo especial. Acá ocurre, dice: y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es:
quiero gritarlo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, su humanidad, la humanidad de Jesús sale. Y yo quiero llamarles la atención a algo. En este momento es el único momento en que Jesús no le dice Padre. No le dice Padre. Es el único momento en que Jesús no le dice Padre a Dios. Le dice Dios mío, pero sí le dice Dios mío, o sea, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Le hace una pregunta lógica en medio de toda su humanidad. Ahora, pero pues no, ya viene el sentir burlesco de la tradición, porque acá aparece una tradición. La tradición era de que había una historia de que todos los crucificados, porque recuerden que este es un asunto que se hacía siempre, la crucifixión, ¿no? Decía que los crucificados, los que van a morir de esta manera cruel, como que venía Elías, ¿no? El profeta del Antiguo Testamento, venía y se los llevaba. Esa era la idea, ¿ok? Entonces, por eso dice, algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, mirad, llama a Elías, ¿no? Porque dice, Eloi, Eloi, ¿no? Lama sabachthani. Jesús está hablando con su Padre, pero no le dice Padre, dice Dios mío, ¿ok? Entonces ellos dicen, hoy está llamando a Elías. Y por eso dice, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio de beber diciendo, dejad, aquí viene la burla, veamos si viene Elías a bajarle. Ahora, la palabra que se traduce aquí cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra que usted la puede leer así, Dios mío, pero en el griego dice megáfono. ¿Sabe qué es un megáfono? ¿Tiene una idea qué es un megáfono? Un megáfono es esa cosita que uno pone acá y empieza a hablar, ¿no? Una bocina. Entonces, cuando está Jesús, ya le expliqué cuál era la postura, ¿no? del condenado y que no tenía aire para nada, ¿no? Está muriendo asfixiado, el corazón se está reventando. Eso es Jesús. Ahora, pero dice aquí que aunque en esa cruz todavía Jesús tenía el control de todo. ¿Sabe por qué? Porque Él grita. ¿Y sabe para qué grita? ¿Sabe por qué grita? Porque Jesús quería que todo el mundo que está alrededor sepa que Él tiene vida. Que Él tiene vida. Él tiene el poder para gritar, porque técnicamente este hombre no debería gritar, ¿me entiende usted? Porque está siendo asfixiado, ¿o no? Porque está colgado y, ¿me entiende? Pero no, él grita. Alguien dijo, ay, pero bueno, producto de su emoción. No, señor, no había opción para gritar, pero él grita. ¿Y por qué? Porque él tenía vida. Él tenía mucha, pero mucha vida, ¿me entiende usted? Ahora, y aquí es importante. ¿Y por qué grita? Juan 10:17, versículo que hemos repetido como 20 veces, porque quiero que lo aprenda. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Sabe qué está haciendo Jesús? Jesús sabe que está muriendo, pero a Él no lo están matando. Pastor, pero están colgando, lo mataron. No, él está muriendo. Él está decidiendo cuándo va a morir. ¿Me entiende usted? Él está muriendo. Él grita y dice, tengo vida. Tengo vida. Puedo seguir colgado una semana más. Pero para que se cumpla la escritura, expiro. Y expiró. Por eso dice, por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Impresionante. Que hasta en ese momento de la cruz, Él tenía el control. Él, solamente Dios podía absorber, ¿no? el peso de su propia ira. Solamente Dios podía absorber el peso de su propia ira. Y por eso nosotros vemos a un Jesús que fue abandonado. San Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas.
grábese eso en la cabeza. No lo mataron, él puso su vida. ¿Me entiende usted? Él puso su vida. Ahora, ¿qué cosa es lo que está pasando acá? Y falta poquito. En Marcos capítulo 15, versículos 38, llegamos a un punto importantísimo. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo así: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y miró y escuchó la conversación con el ladrón. Ok, un ratito. Ok, como lo leo suena, oh mira, aquí qué bacano, él agarró y dijo, ya está, este es el Hijo de Dios. Así no fue. Mire, momentos antes había habido una conversación entre Jesús y uno de los ladrones. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y qué cosa hace Jesús? Jesús le dice, Jesús, acuérdate de mí, dice la Escritura en Lucas, cuando vengas a tu reino. ¿Ok? Cuando vengas a tu reino. Y Jesús, ¿qué cosa le dice? En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? Ahora, quiero que usted entienda dos cosas. Solamente se ve ese caso en la Biblia una sola vez. Y lo quiero hacer notar, por si hay personas que me están escuchando, porque hay mucha gente que dice, mira pastor, yo voy a aceptar a Jesucristo, pero déjeme todavía, como dice, déjeme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie. ¿No? Llegará un momento en que tenga que arrepentirme y que tenga que ser así, así. Mire, un ratito. Yo quiero que usted entienda que la salvación viene cuando Dios se la ofrece, no cuando usted le da la gana. No sé si me entiende. ¿Ok? La salvación viene cuando Dios se la ofrece, no cuando usted quiere tomarla. ¿Entiende? Solamente se ve un caso en la Escritura cuando el hombre que está casi para morir dice, acuérdate de mí. ¿Entiende usted? Solamente uno. Así que yo quiero hablar a todos aquellos que de alguna manera creen que va a llegar un momento en que sí tengan que salvarse y que tomar esa decisión. Te aseguro que el día que lo hagas, aunque lo hagas, te vas a ir derechito al infierno. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios te está dando la oportunidad ahora y la sigue desperdiciando. Así que lo que venga será un acto que te corresponde y te pertenece a ti y no de Dios. Que es cierto que una persona tiene oportunidad de salvarse hasta un último instante de su vida, sí es cierto. Pero vamos a ver si es de corazón o no. ¿Me comprende usted? ¿No? ¿Entiende lo que he dicho? ¿Ha entendido? Es muy posible que mucha gente diga, no, pues ya está, estoy en mi último momento, pues ¿qué voy a hacer? Tengo que salvarme. Esa persona no se va al cielo. Ahora, yo no soy nadie para juzgar, pero veremos, pues, ¿no es cierto o no? ¿Por qué? La persona debe reconocer el llamado de Dios en el momento que siente el llamado de Dios. Después ya es tarde. Ahora, claro, otra vez, usted tiene que meditarlo. Pues yo era uno de esos, ¿no? Yo siempre esperaba ya hasta el final. Bueno, gracias a Dios tomé la decisión temprano. Ahora, entonces ahí estaba el hombre el soldado. Ahora, quiero llamarle la atención al soldado. El soldado está escuchando, estos dos están hablando, el soldado está ahí, un centurión con su lanza. Está escuchando que uno le dice al otro, arrepiéntete, pero dice que le injuriaba a los dos ladrones, ¿ah? Y estaba ahí. Y el soldado no era judío, el soldado era romano, gentil. Y escucha, y cuando de pronto mira que Jesús grita y murió, el soldado dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios, porque hubo terremoto, ¿no? Dice verdaderamente. Ahora, quiero que escuche dos cosas. Primero que nada, en esta historia fue el único hombre que le llamó Hijo de Dios. No hay otro. Mire, revise el Marcos, es el único hombre que en este momento le llama Hijo de Dios. ¿Y sabe qué es lo más grande? No es judío, es gentil.
Entiende que vamos a regresar un ratito cuando Jesús estaba allí y vinieron y le dijeron, oye Jesús, tu madre y tus hermanos te están buscando. Y dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién mis hermanos? Mis hermanos, mi madre y mis hermanos están allá. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda? ¿No? Y cambia su dirección, ¿no? Y dice, ahora me voy a que todo el mundo conozca al Señor. Porque pues el evangelio vino para los judíos, la salvación vino para ellos. ¿Entiende usted? Ahora, no fue judío el que dijo, este es el Hijo de Dios, sino fue un gentil. ¿Entiende? Ahora, no solamente eso. En ese momento, dice la Escritura, entonces el velo del templo se rascó. Lucas capítulo 23, versículos 42-44. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto estarás conmigo en el paraíso. Eso fue lo que le dije antes. Okay. Ahora, dice la Escritura que en ese mismo momento el velo del templo se rasgó. Ahora, dos cosas que no dije en cuanto al templo. ¿Recuerdan que el templo representaba el tabernáculo? ¿Se acuerdan ustedes? Una vez vimos en La Esperanza, vimos el tema del tabernáculo, ¿no? ¿Recuerda que hay un lugar santo y un lugar santísimo? Okay. ¿Qué pasaba en el lugar santísimo? En el lugar santísimo, no, estaba el arca del pacto, pero ¿qué cosa tenía que hacer? Tenía que rociarse la sangre del cordero. ¿Ok? Entonces, para pasar al lugar santísimo, había que cruzar el velo. Y una vez que el sumo sacerdote solamente entraba una sola vez y rociaba el cordero toda la sangre, ¿no? Toda la sangre se echaba ahí, toda la sangre, una sola vez. Ahora, recuerde la hora que está muriendo Jesús, recuerde toda la sangre. Por eso dice 1 Juan 1:7, dice, no, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Ahora, y en ese momento, el velo del templo se rompe de arriba abajo. La altura, 10 metros. Anchura de la cortina, 10 centímetros. Probado era que 2 caballos no podían romper el velo del templo. Y dice que se rompió de arriba abajo. Se rompió del cielo hasta la tierra, justo en el momento en el que el Señor Jesús está muriendo. Y escúcheme bien lo que voy a decir. No podemos entrar en una perfecta comunión con Dios a menos que haya justificación. Y la justificación solamente se obtiene, no solamente porque entendí que Jesucristo es mi Salvador, sino que entendí lo que hizo Jesús en la cruz por mí. ¿Entiende usted? Es por eso que es tan importante entender la crucifixión. ¿Entiende? ¿No? Porque en ese mismo momento el Padre abrió toda la oportunidad, porque fue el último sacrificio. Después de eso, ¿recuerdan ustedes cuando levantamos la copa y decimos, esta es la copa del nuevo pacto? ¿Se acuerda usted que lo acabamos de hacer? Y dije, ¿van a ver ustedes esto? Eso que pasó es el nuevo pacto. Y recuerda que el título que le pusimos a la seguidilla de mensajes es la última copa. ¿Se acuerdan? Entonces Jesús tomó su última copa allí. Y la copa era la copa de la ira. ¿Me entiende usted? Entonces, en ese momento, tengo 2 versículos acá que les va a gustar. Hebreos 10:19 dice, entonces, hermanos, o sea, ¿cuándo ocurre esto, por si acaso? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando Jesús grita. En el momento que grita con fuerza, se rompe el velo del templo. El gentil dice, este es verdaderamente este es el Hijo de Dios. Hay un terremoto, hay resucitados. Y Hebreos 10:19 dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, por la sangre ¿de quién? De Jesús. Por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo. Por el velo, es a saber, por su carne. ¿Sabes lo que quiere decir acá? El velo era su carne. El velo era su carne. Su carne tenía que ser rota. ¿Me entiende usted? Y dice, versículo 21.
y teniendo aquel gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero y con fe llena, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. El velo era la carne de Jesús. Repito, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo por el velo, es a saber, por su carne. ¿Sabe lo que pasa? El escritor de Hebreos está hablando a judíos y les está diciendo: ya se terminaron los sacrificios. El Cordero de Dios vino. El que quita el pecado del mundo vino, fue muerto. Y por eso el velo se rasgó. Y por eso ya no más el sumo sacerdote tiene que volver a entrar para rociar la sangre de ningún animal. Porque ningún sacrificio será acepto delante de Dios. Porque ya se hizo el último. ¿Entiende usted? Una tremenda diferencia con el catolicismo, que tiene que matar a Jesús todos los domingos. ¿Entiende la diferencia? Marcos capítulo 15, versículo 40 dice: uy, ya me pasé. No, todavía me faltan 10 segundos. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y José, Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que le habían subido de Jerusalén. Qué interesante, ¿verdad? Ellas eran mujeres. Eran las mismas mujeres que estaban mirando a José de Arimatea y estaban mirando a Nicodemo bajar el cuerpo de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que vimos esto? Y que Nicodemo había llevado 100 libras de perfume para el cuerpo. Una riqueza tremenda, ¿verdad? ¿No? O sea, un derroche de dinero para un maldito siendo sepultado como rico, ¿no? Para que se cumpliera la escritura. Ahora, ¿por qué no estaban los apóstoles? Porque se habían corrido. Pedrito está que se orinaba de miedo. De verdad. Ese decía: esto me va a pasar a mí. No solamente eso. Entonces, no habían apóstoles, no estaba Pedro, estaban las mujeres. Las mujeres tenían un lugar de honor. ¿Y saben por qué? Porque si tú miras toda la seguidilla que viene, dice que ellas fueron temprano a ungir el cuerpo, ellas, las mujeres nunca dudaron que era su Señor. Nunca. Y la pregunta del millón: ¿a quién se apareció primero Jesús cuando resucitó? ¿A quiénes? A las mujeres. ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir. Escúchame bien. Dios premia la fidelidad. Dios premia la fidelidad. Y cuando tú estás escuchando la canción Cristian, si podemos cantarla cuando termina. Cuando tú estás escuchando esa canción, cuando dice: Señor, dice: hasta quiero llorar escuchando solamente tu voz. Estas mujeres estaban así pensando en la resurrección, lo que va a venir. Y Jesús se aparece primero a ellas y le da las primicias de su resurrección. Mire cuántas cosas habían pasado. Aquí vemos el alcance de la justicia, de la santidad de Dios. Si no miramos a la cruz de Cristo, nunca lo vamos a entender. Este pasaje, lo que hemos visto, nos demuestra exactamente el amor de Dios para con Jesús y para con nosotros. Y no podemos entender el amor de Dios si no entendemos la ira de Dios. ¿Me comprende usted? No podemos hacerlo. Y pues, obviamente, Dios no es un viejito que nos dice: te voy a amar, pero no importa. Al contrario, Dios amó a un grupo de gente aborrecible, dentro de los cuales estoy yo y posiblemente tú. Romanos 5:8
quiero leerlo completo porque seguramente a usted le va a gustar este pasaje completo. Dice así, para terminar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, póngase su nombre allí, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya, escuché, justificados en su sangre. ¿Ahora me entiende? ¿No? ¿Se acuerda? Muere la sangre de los dinteles, murió a la hora exacta, fue el Cordero de Dios, etcétera, etcétera. Entre las 2 tardes vino la oscuridad, etcétera, etcétera, ¿no? Tuvo que derramar toda su sangre, estaba el soldado en la cruz, metió la lanza, verdaderamente ese es el Hijo de Dios, no era judío, ¿entiende usted? Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. O sea, si tú has creído esto, ya eres justificado. Por él seremos salvos de la ira. Ahora me entiende. Lo voy a leer otra vez porque este es el punto más álgido de todo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. ¿Sabes cuál es su ira? Posiblemente no vas a morir en una cruz. La verdad, vas a morir cuando a Dios le dé la gana que tú vas a morir. Pero si te vas sin conocerlo a Jesucristo, te vas al infierno. Esa es su ira. ¿Entiendes? Esa es su ira. Pero acá dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Quiere decir, hey pastor, por fin entendí que es el evangelio. ¿No? Por él seremos salvos de su ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, a quien hemos recibido ahora, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y por eso decimos que cuando Dios estaba en la cruz del Calvario, estaba reconciliando al mundo. Y unos de aquellos que fuimos herederos de esa reconciliación fuimos nosotros que creímos en lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Entiende usted? ¿Entendió la salvación? ¿Por fin entendió la salvación? ¿Ahora tiene sentido su vida? ¿Ahora sabe por qué Él tiene que ser el Rey de Reyes en su vida? ¿Ahora sabe por qué Él tiene que ser la prioridad en su vida? ¿Ahora entiende por qué Él tiene que ser el número 1 en su vida? Ahora entiende por qué a Él se le debe toda la honra, toda la gloria. Ahora lo entiende por qué. Yo espero que lo haya entendido. Vamos a cantar esta canción y creo que va a tener mucho sentido en esta noche, ¿no? Decir esto. Hijo, ¿puedes ayudarme? ¿No? Y quiero escuchar sus voces. ¿Ok? No te preocupes. Dice así. No mires las circunstancias, mira la cruz. ¿Sí? Dice, quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Ve que ahora hasta la canción tiene sentido. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser.
sé que me haría